La Ventana, una propuesta educativa con onda de radio y aire de libertad. La Ventana, un espacio de la modalidad Educación en contextos de encierro del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia del Chaco. Sean muy bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa número 12 de La Ventana. Saludamos a las y los estudiantes del nivel terciario y, por supuesto, a quienes nos escuchan a través de las diferentes radios que nos acompañan en este desafío de la educación radial. Mi nombre, como ya lo saben, es Diana de la Bruna y llevaré adelante la conducción de esta emisión. En nuestra clase de hoy nos acompañan Patricia Galván, de la carrera Comunicación Social con orientación multimedial del Instituto Rodolfo Walsh, y también los docentes Iván Sotelo y Juan Antonio Orniachek del Instituto de Psicología Social del Foro Social del NEA. ¿Qué aporte puede realizar la comunicación a las prácticas sociales? Sobre el tema nos habla la profe Patricia Galván en su materia Comunicación y Desarrollo. La escuchamos. Atención estudiantes del ciclo terciario, abrimos la ventana a nuestra clase de hoy. En el encuentro anterior de Comunicación y Desarrollo vimos cómo la comunicación está asociada a las prácticas sociales y cómo el diálogo y la participación son fundamentales en estos cambios. Esta vez vamos a ver de qué manera la comunicación es acción, comunicar desde y en las prácticas sociales. Para referirnos a la relación entre comunicación y acción, vamos a trabajar con un texto de Washington Uranga, un comunicador social reconocido en el ámbito periodístico por sus aportes en esta temática. Cuando hablamos de la relación entre comunicación y prácticas sociales, preferimos utilizar el concepto de procesos comunicacionales. En concreto, nos estamos refiriendo a las prácticas de la comunicación que se verifican y pueden ser reconocidas en el territorio. Es decir, son situaciones de comunicación que son protagonizadas por actores individuales o colectivos sociales que están en permanente dinamismo y que están situados en proyectos, en organizaciones, en instituciones. Nos dice Uranga que la comunicación es inseparable de la acción. Gestionar la comunicación en un ámbito determinado debe ser entendido como algo inherente e inseparable de las prácticas sociales. Además, son generadas con un propósito específico. Por esto, debemos entender que toda gestión comunica, y esto implica todo lo que hacemos como personas individuales y como organización. También se relaciona con los medios y los canales que elegimos para comunicar y, por supuesto, con los sentidos que producimos, que son los que expresan y configuran nuestro modo de entender el mundo, nuestras opciones políticas. La comunicación se define por la acción, nos asegura Washington Uranga, porque a través de nuestras acciones vamos configurando modos de comunicación, pero también la comunicación que hacemos de nuestra acción, el lenguaje que utilizamos, todo constituye el sentido y el contenido de nuestra acción. Por este motivo, la comunicación para el cambio social es una tarea que involucra y compete a sujetos individuales y colectivos, en el ámbito concreto en el que se desempeñan. Y desde otro lugar, el cambio tiene que ver también con la capacidad de transmitir la imagen de un horizonte utópico, una posibilidad de cambio. La comunicación para el cambio social es necesariamente la enunciación de propuestas portadoras de futuro a partir de lo que se vive como presente. Elegí este autor
para trabajar este tema porque nos habla de acción como sinónimo de dialogar y de participar. Dice que los cambios que queremos lograr no se producen solos. No alcanza con la denuncia, no alcanza con el reclamo, que deben existir. Pero lo que nos dice Uranga es que hombres y mujeres, en calidad de ciudadanos y ciudadanas, deben trabajar para configurar un futuro, un horizonte que alimente la esperanza de un mañana distinto. Para finalizar, quería contarles que al momento de presentar estos temas pude acceder a algunos de los trabajos que nos llegaron de parte de ustedes, respondiendo las consignas del primer cuadernillo. Y antes de despedirme, quiero que sepan que en el grupo de docentes estamos muy entusiasmados con sus producciones, así que les pedimos que continúen con las lecturas, continúen estudiando, profundizando los conceptos, pero también que sigan confiando en la intuición y la experiencia que tiene cada uno a la hora de responder las consignas. Nos encontramos muy pronto. Dijeron que llamaste, pero ya me había ido, pues salimos más temprano del taller. Yo me vine caminando para no gastar dinero y por eso llego tarde como ayer. Ya no trates de ocultarme lo que me enteré esta tarde. Yo sabía que algo andaba mal. Solo es eso, sentí alivio, lo confieso. Tuve miedo de que fuera otra mujer. Yo no quise preocuparte. No querías que supiera que quedaste sin trabajo una vez más. No me tumba un viento frío y si te tengo cerca mío, no le temo a lo que pueda suceder. A mí no me importa el dinero, tengo lo que yo más quiero a mi lado. Soy tu fiel compañera, me gusta que seas así como sos. Sos mi escudo ante el miedo y aunque se derrumbe el cielo, nunca vas a estar solo, porque siempre estaré. Saludamos a los estudiantes que se suman a esta experiencia educativa radial y a los trabajadores penitenciarios que colaboran en acciones educativas en los siguientes centros penitenciarios: Cárcel Provincial de Mujeres de Resistencia, Complejos Penitenciarios de Roque Sáenz Peña, Charata, San Martín, Villa Ángela, Juan José Castelli y Resistencia, Centro Socioeducativo Aldea Tres Horquetas, Casa de Preegreso de Fontana, Centro de Detención Transitorio de Barranqueras, Unidad Federal 7 de Resistencia y Unidad Federal 11 de Sáenz Peña. Seguimos en La Ventana, un espacio de la modalidad de educación en contexto de encierro. Con este programa, les cuento, nos planteamos el desafío de fortalecer los lazos pedagógicos entre docentes y estudiantes que se encuentran privados y privadas de su libertad. Como saben, a partir de la suspensión de las clases presenciales por la pandemia de COVID-19, tratamos de buscar la forma de llegar a las y los estudiantes con cuadernillos de contenidos y actividades que fuimos distribuyendo en los diferentes centros de detención,
Esto para garantizar la continuidad del derecho a la educación. Y hace ya casi 2 meses, con alegría podemos decir que los complementamos a través de la voz de la radio. Seguimos compartiendo la clase de la profe Patricia Galván, ahora con los contenidos relacionados a la materia Comunicación Social, Evolución e Impactos. Atención estudiantes del ciclo terciario, abrimos la ventana a nuestra clase de hoy. Hola estudiantes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nos encontramos nuevamente en este espacio radial para seguir conociendo las teorías de la comunicación. En el recorrido que hicimos en el primer micro, habíamos mencionado la teoría de la aguja hipodérmica y vimos que los enfoques se orientaban a posicionar al emisor como protagonista. En esta oportunidad vamos a ver que nuevos estudios posicionan al receptor en un lugar protagónico dentro del proceso de la comunicación. En los supuestos del funcionalismo, la pregunta era: ¿qué función cumple este mensaje en relación con la sociedad? Esta teoría fue completada más tarde por sociólogos que describieron al menos 4 funciones básicas en la comunicación masiva. La primera es que ponen de relieve todo lo que pueda amenazar el sistema de valores en una comunidad. Por ejemplo, la transmisión de hechos criminales o violentos. La segunda es la relación de los componentes de la sociedad con el entorno. Esto implica compartir valores y posición ideológica. Un ejemplo actual puede ser lo que pasa con Diego Maradona. Hay una valoración común y compartida hacia la figura del Diego, pero a la vez se le cuestiona la conducta por consumos problemáticos. De esta manera, estamos estableciendo nuestras propias relaciones respecto de lo que cada uno considera que está bien o que está mal. Otra función es la transmisión de la herencia social y cultural. Y la cuarta, que es el entretenimiento, aparece cada vez con mayor frecuencia como una función dominante, dejando en segundo plano la función informativa. Podemos decir entonces que los últimos aportes funcionalistas se basan en un receptor más activo. Ya no se preocupan por los efectos que provocan los medios, sino que se preguntan ¿qué hace la gente con los medios de comunicación? Un grupo de investigadores organizó encuestas para analizar de qué manera distintos grupos culturales interpretaban un mismo contenido. En ese análisis se distinguen 5 tipos de necesidades que los medios pueden satisfacer y están relacionados con adquirir información y conocimiento, disfrutar de emociones y sentimientos a partir del consumo de películas, canciones, series. Otra es adquirir competencias para el desarrollo personal. Y la última es consumir medios masivos como una forma de olvidar los problemas cotidianos. En términos generales, la comunicación masiva estaba considerada un subsistema que permitía la integración social. Como verán, significó un importante avance esta teoría porque permitía pensar en audiencias más activas. Sin embargo, con el nombre de estudios culturales, surgieron nuevas miradas y líneas teóricas que cuestionaron este enfoque funcionalista. La crítica consistía en que habían dejado de lado que la interpretación estaba directamente relacionada con la posición social y cultural de los sujetos y no dependía únicamente de características psicológicas. La mayoría de estos estudios analizó la vida cotidiana de sectores populares en las sociedades industriales contemporáneas y utilizaban conceptos de otras disciplinas como
la antropología, la semiótica, sociología, teoría literaria. En definitiva, los estudios culturales pusieron al descubierto otras divisiones sociales. Por ejemplo, una de ellas es la distinción entre géneros, femenino y masculino. Otra de las diferencias que empezaron a tener en cuenta son la etnia, la religión, la edad, la nacionalidad. Uno de los aportes más novedosos de esta corriente fue la forma de concebir la cultura. Pero esto lo vamos a ver en el próximo encuentro. Y para finalizar, les dejo como tarea pensar en un concepto de cultura en el que puedan volcar y relacionar todo lo que venimos aprendiendo y lo que pueden leer en otras materias. Espero que sigan cuidándose y puedan realizar esta actividad. Nos encontramos muy pronto. La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados, en un libro, en un niño, en un cine o en un teatro. Solo tengo que invitarla para que venga a cantar un rato. Ay, 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 que se va la vida, más la cultura se queda aquí. La cultura es la sonrisa para todas las edades. Puede estar en una madre, en un amigo o en la flor. O quizás se refugia en las manos duras de un trabajador. Ay, 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 que se va la vida, más la cultura se queda aquí. La cultura es la sonrisa con fuerzas milenarias. Ella espera malherida, prohibida o sepultada, a que venga el Señor tiempo y la ilumine otra vez el alma. Ay, 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 que se va la vida, más la cultura se queda aquí. La cultura es la sonrisa que acaricia la canción y se alegra todo el pueblo. ¿Quién le puede decir que no? Solamente alguien que quiera que tengamos triste el corazón. Ay, 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 que se va la vida, más la cultura se queda aquí. Saludamos a los estudiantes, equipo docente y personal administrativo de los establecimientos educativos que funcionan en los diferentes centros de detención de nuestra provincia. Escuela Primaria número 3 y Bachillerato Libre para Adultos número 8 de la Alcaldía Provincial de Villa Ángela. Escuela Primaria número 41 Ramón Encina y Escuela Secundaria número 155 con su proyecto La Escuela Te Incluye del Centro Socioeducativo Mario Bosch, ex Aldea Tres Horquetas de Colonia Benítez. Escuela Primaria número 11 Juan Bautista Alberdi y el Bachillerato Libre para Adultos número 3 Anexo Fines de la Alcaldía Provincial de Charata, sede Las Breñas. Escuela para Adultos número 13 Clotilde Guillén de Rezano y la Escuela de Nivel Superior número 18 Fines de la Alcaldía de Castelli. En el tramo final de nuestra primera media hora, recordamos una entrevista realizada a Mariano Boccacci,
una persona que pasó muchos años en la cárcel y que pudo estudiar. Hoy es profesor en los centros de detención de La Plata. Sobre su experiencia de vida escucharemos luego el mensaje de Pablo Alonso, coordinador nacional de educación en contexto de encierro. ¿Sabes cuándo desapareció la cárcel en mi vida como posibilidad? Cuando me empecé a querer. Una persona que se empieza a querer a sí misma, sobre todo el que la conoce, la cárcel. No podés querer para vos la cárcel si te querés un poquito. Nosotros decimos siempre que hay una libertad que no te la da el juez, que no te la da el director de un penal, ¿viste? No te la da nadie, solo te la podés dar vos y con las herramientas que puedas seguir construyendo, ¿no es cierto? Y una de ellas es la educación. Escuchábamos así el testimonio de Mariano Bocacci, ex detenido, una persona que rescata la educación como herramienta fundamental para su recuperación. Sobre su testimonio nos dejó su opinión y mensaje Pablo Alonso, coordinador nacional de educación en contexto de encierro. Mariano es un amigo, es un militante que ha pasado, él y sus hermanos estuvieron en contexto de encierro y que ha llegado a terminar la universidad, es profesor de comunicación, como vos decís, en Santa Teresita, porque él está viviendo allá, pero además trabaja en un área de políticas postpenitenciarias en el municipio de Morón, así que acá cerquita de mi casa. Y además tiene la virtud de haber creado la cooperativa, es el presidente del Frente Nacional de Liberados, y crearon la cooperativa Reciclando Vidas, y no se olvida de las personas que están privadas de la libertad. En este momento tiene empleado en su cooperativa 12 chicos del juzgado de Dolores que están haciendo probation ahí, para evitar que vayan a la cárcel, así que es muy importante porque es una militancia desde adentro de Mariano y siempre está dispuesto a ayudar a todo el mundo, y es así, y ahí está el gran desafío que tenemos nosotros, los docentes. Si bien sigo insistiendo y que la educación no es la solución de todo, también hay muchas de esas personas que dicen que por qué los educamos, porque son presos y demás, te incluyen y van ahí porque les saca años y van a la escuela y le reducen la pena y hablan con una autoridad terrible, como si conocieran la ley de ejecución de la pena del dedillo, pero que ahí está el desafío que tenemos nosotros en el aula, convertir esa primera objetivo que a lo mejor muchos tienen y que es valedero en el gusto, en el placer, en la necesidad de estar en la escuela, sentirlo como espacio de libertad y empezar a quererse. Esa es nuestra verdadera función como docente. Cuando te despiertes cada día con el cuerpo de aire y ese olor, feliz del sueño manso de las lilas, sin miedo al movimiento ni al dolor. Cuando yo no tenga casi nada de sangre en la garganta de papel, y un agrio pez nadando en la mirada, ni quiera más amparo que la piel. Van a ser los días de esos barcos de luz que una vez pude escribir, y la alegría que hemos olvidado, volviendo por los huesos a subir. Yo me alimento con una quimera en que los ojos al sol verán brillar los brazos de mi padre en las banderas, y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Momento de pausa en nuestro programa. Luego del recreo, seguimos asomados a la ventana.
Esto es La Ventana, tu programa, una propuesta educativa con onda de radio y aire de libertad. Seguimos en La Ventana, un espacio educativo destinado a estudiantes en contexto de encierro. Llega a ustedes gracias al aporte de las siguientes radios. FM Zapallar de San Martín, Radio Nuestra Voz de Resistencia, Radio Estación de Luz de Villa Ángela, FM Norte de Castelli, Radio Nueva Era de Charata y la radio de la UNCAUS, la Universidad Nacional del Chaco Austral de Sáenz Peña. Ahora abrimos la ventana para los estudiantes de Psicología Social con el profe Iván Sotelo y su clase sobre comunicación y aprendizaje. Atención estudiantes del ciclo terciario, abrimos la ventana a nuestra clase de hoy. ¿Qué tal? Es muy grato saludarlos. Mi nombre es Iván Sotelo, soy operador en Psicología Social, educador social y también conformo el cuerpo docente de la UGP número 157, Foro Social del NEA. La verdad que para mí es un placer compartir este bloque con ustedes para hablar y abordar un tema importantísimo en el desarrollo de lo cotidiano, como lo es la comunicación humana. La idea un poco va a ser transmitirles y poder aplicar esto que les voy a ir contando a la propia experiencia, ¿no? O sea que algo que desde lo teórico pueda llegarles también sea un camino hacia poder pensarnos, ¿sí? Poder pensar nuestras propias formas en las que nos comunicamos y cómo nos desenvolvemos. Vamos a decir entonces que la comunicación es un proceso interactivo, y si hablamos de proceso interactivo hay que relacionar el concepto de comunicación con el concepto de aprendizaje. Estos dos conceptos no pueden separarse, están íntimamente ligados, establecen una relación de interdependencia, es decir, que no puede existir uno sin el otro. ¿Por qué decimos esto? Porque aprendemos cuando nos comunicamos, pero también tenemos que poder aprender a comunicarnos. El proceso de la comunicación comienza cuando nacemos, ¿sí? Desde ese momento, o sea que se establece desde muy pequeños, cuando, por ejemplo, un bebé llora, ese primer llanto, desde lo biológico, no es que desea o sabe comunicar porque aún no desarrolló el lenguaje, pero sí sucede algo que es muy interesante, que es quien oye ese llanto puede acudir al bebé y satisfacer su necesidad de hambre, de frío, de ruidos, de lo que esté alrededor. Pero como un avance, la vida de este sujeto va a ir incorporando ciertos códigos, va a ir desarrollando un lenguaje que puede ser verbal, no verbal, desde lo que aprenden sus primeros vínculos, desde la manera en que se desenvuelve en el ámbito familiar, desde la manera en que interactúa con otros sujetos, ¿sí? Entonces es muy importante que no separemos la idea de aprendizaje y comunicación, por estos motivos. Ahora, si seguimos pensando a la comunicación como un proceso interactivo, vamos a poder situarnos en ver que hay aspectos que suman, contribuyen y son muy positivos en este sentido, y hay otros que se presentan como un obstáculo en la comunicación. Acá yo les quiero traer el aporte de una autora que se llama Marta Manigot para poder pensar dos tipos de comunicación, como ella lo plantea, y que para mí me parece, por un lado, esclarecedor poder conocer acerca de lo que postula esta autora, y por otro, una necesidad de que aprendamos, de que incorporemos esto, ¿no? Por un lado, ella va a hablar de la comunicación clara, que aquí se presentaría como el ideal, ¿no? Es el camino a seguir, de alguna manera. Va a ser la que enriquece este proceso interactivo del que hablábamos, y estarán aquí dadas las condiciones de un feedback. ¿Qué significa el feedback? Ida y vuelta entre emisor y receptor o receptores sin grandes interferencias. Es decir, que lo que se desea transmitir, en cierta medida, debe ser claro, preciso, de manera que posibilite la decodificación, no
¿Qué sería la decodificación? Para explicarlo en lenguaje sencillo, que la información o lo que se desea transmitir llegue a buen puerto. En el caso de que esto no suceda, de que el mensaje que se desea transmitir no llegue a buen puerto, es muy positivo pensar y tener muy presente, corroborar, ¿sí? Verificar. Me voy a situar y detener sobre estas dos palabras, corroborar y verificar, que tanto el emisor como el receptor o los receptores lo pueden hacer. ¿De qué manera? Preguntando en el acto comunicativo, por ejemplo en el caso del emisor, ¿me explico? ¿Se me entiende? Corroborar de que lo que desea transmitir haya llegado como él o ella deseaba transmitir. Y en el caso del receptor o los receptores, poder también preguntar y de alguna manera corroborar a partir de preguntas como ¿esto es lo que querés decirme? ¿Entiendo esto? ¿Es así? Establecer este tipo de preguntas va a clarificar, ¿no? Y va a posibilitar que esta comunicación clara pueda darse como tal. Ahora, por otro lado, esta autora también plantea la existencia de una comunicación confusa. Y aquí, en este tipo de comunicación, los obstáculos e interferencias estarán a la orden del día. Aparecerán los malos entendidos, sobreentendidos, dobles mensajes o mensajes paralelos, ruidos en general, o hasta ciertos rumores. Cuando hablamos de malos entendidos, pasa esto que recién les comentaba hace un ratito, ¿no? Esto de que lo que se desea transmitir desde el emisor se produce una interferencia en el medio y no llega de la manera en que lo deseaba. Entonces se decodifica de una manera quizás no esperada. Cuando hablamos de sobreentendidos, es dar por supuesto algo y eso va a condicionar mi propia manera de conducirme hacia un otro. Me pasaba poniendo un ejemplo, ¿no? Me pasaba en la carrera de pedagogía social, que es la última que estudié, que yo como soy bastante matero, y mis compañeras, en un momento éramos 5, un grupo de 5 personas, todas esas personas llevábamos mate a los días de clase. Ahora, yo no me despego de la materia y es como una cosa para los que amamos el mate, casi un ritual necesario, y pensaba que bueno, esto de alguna manera, sin tantas palabras, enviaba un mensaje hacia mis compañeros, porque ellos dejaron de llevar mate un tiempo y casi que me quedó ese lugarcito a mí. Ahora, ¿qué pasa? Cuando uno da por sobreentendido de que Iván va a llevar siempre el mate, cuando no lo lleva, ¿qué me pasó? Un día que me lo olvidé, se cuestionaba justamente esto, ¿no? Mis compañeras me decían, pero ¿cómo no trajiste el mate? Pero si vos siempre traes el mate, casi como un reclamo. Y de esa manera se establecía la comunicación, ¿no? Desde el reclamo. Se da por sobreentendido que yo siempre llevo el mate a cuestas, entonces me quedó ese lugarcito. Pasa todo el tiempo esto. Si no lo podemos esclarecer o si no nos podemos avisar, yo había salido con bastante tiempo, podía comunicarme, buscar alguna forma telefónicamente, decir a alguien de mis compañeros, me olvidé el mate, no lo hice y generó toda esta situación de reclamo. Con los dobles mensajes o mensajes paralelos pasa algo también llamativo en esto de que vamos a posibilitar, tener alternativas de escuchar muchas veces mensajes que son o contradictorios o me dicen una cosa y por otro lado me dicen otra bajo una misma situación. Entonces acá lo que hay que, vuelvo a la palabra corroborar, ¿no? Es necesario que se pueda poner sobre la mesa, es decir, bueno, yo entendí esto, me dijeron esto también, ¿qué hacemos? Encontrar como un punto de intersección entre esas posiciones. Porque de lo contrario, si tomo un camino de esos mensajes y por ahí no es el que se esperaba, me va a generar un conflicto o se va a generar un conflicto futuro. Y cuando hablaba de ruidos en la comunicación es, bueno, en general todo esto que les vengo mencionando, ¿no? Y dejé también para el final poder hablarles sobre los rumores, porque vaya que son un gran obstáculo en la comunicación, porque el famoso dice que o me dijeron y uno lo toma como verdad absoluta y bueno, se entrecruzan y se arman historias y formas de comunicarnos que están muy interferidas por aspectos no clarificados, no claros. Entonces, acá el desafío en esto que les transmito es poder tener presente
estos ruidos, estas interferencias u obstáculos en la comunicación, trabajarlos en el terreno de la interacción humana y poder ir hacia el camino de la comunicación clara, como plantea Manigón, ¿no? Vuelvo a repetirlo, corroborar, verificar, ser preciso, ser claros en lo que queremos transmitir. Eso es fundamental para que este proceso pueda tornarse como algo eficaz, pueda darse como algo eficaz. Así que nada, eso es un poco lo que les quería compartir en este pequeño blog. Que estén muy bien. Palabras más o menos ayer me decías, palabras más o menos que no me quieres, palabras más o menos me estás dejando en cueros, palabras más, palabras menos, palabras más, palabras más, palabras menos, es lo que menos te puedo dar, es lo de siempre. Palabras nuevas, palabras llenas de remordimiento, palabras que se lleva el viento, palabras menos, palabras más, palabras más, palabras más, palabras menos, es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras viejas, palabras solo como pasatiempo, palabras que soplan en el viento, palabras fáciles de olvidar. Palabras más o menos las que hoy me duelen, palabras más o menos sentimientos ajenos, palabras más o menos palabras que pueden lastimar, palabras menos, 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 palabras más, palabras más, palabras más, palabras menos, es lo que menos te puedo dar, es lo de siempre. Palabras nuevas, palabras llenas de remordimiento, palabras que se lleva el viento, palabras menos, palabras más, palabras más, palabras más, palabras menos, es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras viejas, palabras solo como pasatiempo, palabras que soplan en el viento, palabras menos, palabras más. Saludamos a los estudiantes, equipo docente y personal administrativo de los establecimientos educativos que funcionan en los diferentes centros de detención de nuestra provincia. Escuela Primaria número 3 y Bachillerato Libre para Adultos número 8 de la Alcaldía Provincial de Villa Ángela. Escuela Primaria número 41 Ramón Encina y Escuela Secundaria número 155 con su proyecto La Escuela Te Incluye del Centro Socioeducativo Mario Bosch, ex Aldea Tres Horquetas de Colonia Benítez. Escuela Primaria número 11 Juan Bautista Alberdi y el Bachillerato Libre para Adultos número 3 Anexo Fines de la Alcaldía Provincial de Charata, sede Las Breñas. Escuela para Adultos número 13 Clotilde Guillén de Rezano y la Escuela de Nivel Superior número 18 Fines de la Alcaldía de Castelli. Seguimos en La Ventana, el espacio educativo para estudiantes en contexto de encierro, del Ministerio de Educación de la provincia del Chaco. Continuamos en el espacio de Psicología Social del Instituto Foro Social del NEA, ahora con el aporte del profesor Juan Antonio Orniachek. Atención estudiantes del ciclo terciario, abrimos la ventana a nuestra clase de hoy. Buenas tardes a todos nuevamente, es un gusto compartir con ustedes este espacio. Soy Juan Antonio Orniachek para dar continuidad con esta temática de transmitir a través de la radio conocimientos y conceptos de la psicología social. La intención de hoy es poder
hablar un poco del concepto de lo que es la comunicación, que etimológicamente la comunicación proviene del latín communis, que trata de entablar o establecer la comunidad con alguien, compartir una idea, un sentimiento, una actitud. Etimológicamente va a querer decir poner en común algo, entablar una comunicación, un intento de establecer una comunidad. Esto, llevado a nuestra ciencia, podemos decir entonces que ese poner en común va a llevar a hacer un proceso, o nos va a insertar en un proceso de interrelación entre dos o más seres vivos, o entre dos o más entidades, o entre dos o más organizaciones, o entre dos o más instituciones, en donde se va a transmitir una información mediante ¿qué? Mediante el habla, mediante la escritura o mediante otro tipo de señales, sean gestos, sean miradas. La comunicación se va a dar ¿desde qué momento? Desde ese momento en donde se genera una interrelación entre dos o más. Y esa comunicación va a estar llena de elementos que seguramente ustedes conocen, y elementos que vamos a darle una vuelta más de espiral para comprender esos elementos que tantos conocemos de la comunicación. Digo, elementos de la comunicación son emisor, receptor, mensaje, código, canal, referente y contexto. Dicho así, son palabras sueltas que no tienen sentido, pero vamos a ir dándole una forma a cada una de estos elementos que conforman a la comunicación. Entonces, el emisor, ¿quién va a ser? ¿Quién emite? ¿Quién envía? ¿Quién genera ese mensaje? El receptor entonces va a ser quien recibe ese mensaje que envía el emisor. El mensaje va a ser la información que el emisor envía a ese receptor. Entonces, emisor, receptor, mensaje. Ese mensaje va a tener que ir por algún medio. Ese medio que se emplee para comunicarse va a ser el canal. Ese medio por el cual el mensaje se transporta desde el emisor al receptor lo vamos a llamar canal. Ese mensaje va a tener como elemento lo que vamos a llamar referente. ¿Qué quiere decir referente? Es de lo que se trata en sí el mensaje. Para que el receptor pueda entender el mensaje del emisor, aparece otro elemento que nos ayuda y muchísimo a que ese mensaje sea entendido tal cual fue pensado cuando se lo emitió. ¿Qué es el elemento código? ¿Qué es el código? Un conjunto de signos utilizados para transmitir el mensaje. Entonces, para que el mensaje sea comprendido con la misma intencionalidad que fue generado, el receptor va a tener que manejar los mismos códigos comunicacionales que el emisor. Y a todo esto le sumamos un elemento más, un séptimo elemento más, que es el contexto. ¿Qué es el contexto como elemento? La situación en la que se produce la comunicación y que sirve para facilitar la comprensión del mensaje. El mismo mensaje, cambiado de contexto, significa otra cosa. El mismo enunciado de un mensaje, puesto en diferentes contextos, cambian total y absolutamente su significado. Entonces, trabajemos sobre estos dos últimos elementos que estamos hablando: código y contexto. En el código, por ejemplo, podemos hablar que existen códigos generacionales o códigos regionales y muchos otros códigos. Doy un ejemplo de un código regional. La palabra chango o changuito tiene
un montón de acepciones. Dependerá de en qué región se diga la interpretación de esa palabra y mucho más de esa palabra puesta en un mensaje. Digo, chango para muchos puede ser el carrito que se usa en el supermercado. Chango puede ser el carrito que se ocupa para trasladar a un bebé o a un menor chiquito. O chango puede significar, como en algunas regiones particulares de la Argentina, cuando se habla de una persona. Entonces, ese chango no va a significar lo mismo. ¿Y qué va a determinar qué significa ese chango? En la región que se emite el mensaje y en el contexto que se emite el mensaje. Entonces, ejemplo, mismo mensaje. De un emisor a un receptor. Tráeme el changuito. ¿Qué significa tráeme el changuito? Si ese mensaje se genera en el estacionamiento de un supermercado, en donde los carros o changos del supermercado están en un sector, ese changuito está haciendo alusión a ese objeto, que es donde uno va a poner todas sus compras para facilitar el traslado. Si lo cambiamos de contexto, tráeme el changuito, y es una situación en donde están en una plaza dos sujetos y uno le dice al otro tráeme el changuito, señalando a una criatura, estamos hablando de un significado totalmente diferente a lo que es la palabra changuito y la misma frase, tráeme el changuito, en donde está haciendo alusión a esa criatura que está alejada de estos dos, del emisor y el receptor, y el emisor pide al receptor que traiga a esa criatura hacia donde ellos están. Y así podemos ir complejizando mucho más todas estas cuestiones de lo que son los elementos de la comunicación y cómo es necesario entender que cada uno de esos elementos, si son modificados, cambia totalmente la comunicación que se está ejerciendo. Entonces Pichón Rivière nos va a decir que la comunicación es un contexto que incluye un mundo de señales que todos aquellos que se intercomunican saben codificar y decodificar de la misma forma. Entonces, podemos definir, ahora sí, desde el aporte de Paul Waslawy, qué es la comunicación para esta ciencia humana. Entonces, comunicación va a ser conjunto de elementos en interacción en donde toda modificación de uno de ellos afecta las relaciones entre los otros elementos. Entonces la comunicación va a ser un sistema abierto de interrelaciones inscriptas siempre en un contexto determinado. De esta manera estamos llegando al final de nuestra clase de hoy. Nos despedimos hasta la semana que viene, mandando un mensaje de aliento a las y los estudiantes que están poniendo su empeño en continuar su educación. Por su atención, muchísimas gracias y hasta la próxima. Cerramos los cuadernos, guardamos las viromes, terminó la clase de hoy. En nuestro próximo encuentro volveremos a abrir la ventana, un espacio de la modalidad Educación en contextos de encierro del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia del Chaco. Chao, hasta la próxima.